Yo creo que por el tiempo empecemos nomás, ¿ya? Y los chicos ahí, en la medida que se vayan conectando, luego la tendrán que contestar, pero hay chicos, la mayoría, algunos ya la contestaron ya, por si acaso. Sí, sí, no hay problema. Lo importante es que la mayor cantidad de alumnos se entere de que se está realizando este programa en la U y que sepan igual lo fundamental que es para nosotros en nuestra trayectoria como estudiantes. Eh, Les comentamos un poco que nosotras somos alumnas en práctica de la carrera de psicología. Mi nombre es Valentina y junto a mi compañera Paloma y Romina vamos a realizar una presentación para que ustedes se familiaricen un poquito más con este programa. Bueno, ¿qué significa primeramente CIFEP? CIFEP es un sistema de información de seguimiento del bienestar psicológico estudiantil. Este se aplica mediante un instrumento, que es esta encuesta, que recoge información de los recursos psicológicos del estudiante, como también los recursos del contexto. Esto con el objetivo de realizar un análisis, una evaluación y previamente un reporte que va a servir para crear estrategias de compromiso, de bienestar y motivación para los estudiantes. ¿Por qué se hace? Se hace porque entendemos que como estudiantes atravesamos distintos problemas en nuestra trayectoria académica que pueden ser tanto personales como también relacionados con nuestro entorno. Esto puede ser en relación con la institución donde estamos estudiando, como también variables de nuestro ambiente, como una de las grandes que ha sido este año el tema de la pandemia. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a comentar un poquito sobre a qué va orientada esta encuesta. Esta encuesta va orientada a poder identificar cuáles son los factores que se encuentra el estudiante, la situación, el contexto y que le está afectando tanto positiva como negativamente en su trayectoria académica. La idea de esto es poder diseñar desde la institución acciones para poder apoyarlos y que su trayectoria universitaria sea más amena. Es importante que los que respondan esta encuesta les va a llegar personalmente a su correo un informe personal sobre los recursos psicológicos e indicadores de salud mental. Así que cada uno, el que responda a la encuesta, se les va a hacer llegar este informe en un periodo de 3 o 4 semanas aproximadamente, a modo de resultado. También es importante que sepan que esta encuesta llamada CISBP ya fue aplicada el primer semestre. Esta es una segunda aplicación que estamos haciendo y estamos difundiendo, y los resultados fueron que existe una gran necesidad en el ámbito de salud mental en los estudiantes de la UTA, tanto de Arica como de Iquique. Entonces, estos resultados fueron presentados al equipo directivo y al rector, y esto influyó bastante en la nueva contratación de nuevos psicólogos para el servicio médico de la UTA de acá de Arica, de Iquique y el CINSI, o sea que contamos con más psicólogos. También hay más psicólogos en una plataforma de atención online, y la novedad de esto es que ahora tenemos servicio de psiquiatría, algo que antes no había, no tenía la UTA. Es por eso que nosotros lo queremos invitar a que puedan responder esta encuesta, porque gracias a los resultados y a los reportes que nos arroja esta encuesta, se pueden crear cambios y podemos ayudar a los alumnos que están necesitando ayuda. Y eso más que nada, pues esa es la invitación del día de hoy. Bueno, les voy a hablar un poco de qué va a pasar con sus datos en cuanto a confidencialidad y autorización. Toda la información que ustedes nos proporcionen es completamente confidencial. Ya solamente la tendremos nosotros como equipo de alerta, solamente para los casos en que sea estrictamente necesario. Si entregan autorización al momento de responder la encuesta, les podemos contactar si aparece algún indicador de riesgo en términos de salud mental. Y no solo de salud mental, sino que también ya sea problemas en el ámbito social, problemas en el ámbito de salud física, etcétera, etcétera. Solo se les va a contactar hacia si ustedes lo autorizan en la encuesta, es decir, que ninguna acción se va a realizar si es que ustedes no lo autorizan, ¿ok? Y a partir de los resultados, cada vez que surge una sugerencia de acción, luego de que los contacten, si es que es así, cada vez que hay una sugerencia de acción,
siempre primero se les va a consultar a ustedes si es que ustedes autorizan o no esta derivación, ya sea una derivación, por ejemplo, a psicólogo, una derivación, por ejemplo, a un médico general. Es importante que si ya han respondido a la encuesta de bienestar psicológico estudiantil el primer semestre, vuelvan a responderla hasta segundo semestre, ya que así a nosotros nos permiten observar la evolución del bienestar que ustedes están teniendo como estudiantes. Por ejemplo, hemos visto que alumnos de primero en el primer semestre han estado súper estresados con una carga académica que no conocían, no conocen a los profesores, no conocen a sus compañeros, entonces es un nuevo contexto para ellos que lo estresó mucho. Y ahora, si ellos realizaran esta segunda encuesta, nosotros podríamos ver cómo ha evolucionado esa situación, qué recursos necesitan, qué herramienta o apoyo podemos brindarle desde la universidad y a la facultad, que es donde se está centrando esta encuesta, la FACSOCUR. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo ingresar al sistema, a la encuesta, ¿ya? Porque hay dos opciones de ingreso, entonces para evitar dudas les voy a mostrar al tiro cómo se ingresa. Entonces, en el link que nosotros les vamos a dejar en el chat, ustedes ingresan al link y se van a encontrar con esto, ya con dos opciones de ingreso. Entonces, para las personas que nunca han respondido a la encuesta, ni en el primer semestre ni en el segundo semestre, deben ingresar a esta primera opción, a crear cuenta, responder encuesta por primera vez, ya a quienes nunca han respondido a la encuesta. Entonces ingresamos, aquí se van a encontrar con la versión abreviada del consentimiento, las autorizaciones que le hablé anteriormente, y se van así, quiero participar. Luego aquí se encuentran arribita con 3 autorizaciones más, y esta es la parte importante donde ustedes deben ingresar algunos de sus datos, como su root, crear una clave, ya deben crearla, como nunca han ingresado a la encuesta, reingresan la clave, ingresan su correo electrónico, ojalá un correo electrónico que utilicen regularmente y al que puedan tener acceso después, ¿ya? Y registran e inician sesión. Eso sería solamente para las personas que nunca han respondido a la encuesta. Ahora, para las personas que la han respondido el primer semestre, pero no la han respondido este segundo semestre, o también las personas que este segundo semestre la pausaron, porque le da esa posibilidad, deben ingresar a esta segunda opción. Ingresar a mi cuenta, continuar respondiendo encuesta. Entonces, ingresamos. Y aquí les va a aparecer un inicio de sesión. Entonces, ustedes ingresan su root y la contraseña previamente creada, ya sea en el primer semestre, si la respondieron en el primer semestre, o la contraseña que crearon este segundo semestre. En el caso de que se le olvide su contraseña, no se preocupen porque aquí abajo hay un enlace de olvida mi contraseña en donde pueden recuperarla. Se recupera a través del root y de su correo electrónico, por eso es importante que no olviden el correo que registren, ¿ya? Y eso sería en cuanto al ingreso. No sé si existe alguna duda en cuanto a eso, del ingreso, que les podamos responder sobre cómo ingresar, ya que han habido hartas dudas, hay personas que no recordaban si la habían realizado la encuesta, algunos no podían ingresar, entonces cualquier duda que tengan en cuanto a eso, por favor, díganos y no duden en preguntarnos, ya sea por el micrófono, por chat privado también que se puede, o por el chat general para que también sus compañeros vean las consultas que ustedes realicen, ¿ya? Ahora les voy a dejar en el chat el enlace de la encuesta. Yo tengo una pequeña duda. Pasa que no recuerdo exactamente si solo la hice el primer semestre o la hice el primero y el segundo, no me acuerdo. Ah, pero eso puedes verlo ahora ingresando. Si te acuerdas de tu correo electrónico que pusiste o la clave que pusiste, ingresas y si ya la hiciste te va a salir que están tus datos guardados y listo. No, Ah, no ya, habría... Ya. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes.
Disculpe, compañera, quería saber, por ejemplo, yo acabo de ingresar mi cuenta. Entonces está en todos lados de la encuesta, Perfecto. pero si te sale eso es que efectivamente la respondiste. Ya, muchas gracias. Ya a ti, gracias. ¿Ya están contestando ya? Sí, profe, me salía que ya lo había respondido. Ya, pero el resto de las alumnas las está contestando. Sí, profesor, en eso estoy yo también. Gracias. Como no escuché más a las alumnas de psicología, se fueron. No, profesora, estamos aquí, estamos atentos ante cualquier duda, pero como estaba compartiendo pantalla, para ¿Cuánto mostrarle algunos más o menos cuánto dura el contestar la encuesta? de 20 a 25 minutos. Hay algunos que se demoran más, ya que la encuesta es bien completa, sobre sí mismo, el contexto, la universidad, sobre Ya. varias cosas. Ok, Entonces, igual es dependiendo del alumno, pero entre 20 y 25 minutos es lo regular. perfecto. Gracias. A usted, profesor. Se conectaron un poquito más, ¿ah? Pero igual hay pocos, ¿ah? Para los compañeros que se conectaron ahora, se está realizando la encuesta CISBP, que anteriormente hicimos una presentación para que se familiarizaran un poco más. El enlace está puesto en el chat grupal. Este es con fines psicológicos y académicos también, para incrementar el bienestar en los estudiantes y buscar estrategias de motivación y compromiso. Hola. Hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Es que estoy probando para ver, para
¿Terminaron ya? Parece que no. ¿Me avisan cuando hayan terminado, por favor, para comenzar la clase?
Listo, profesor. ¿Están listos ya? Perfecto. Al menos yo sí. Entonces, se retiran las alumnas de psicología, se retiraron ya, ¿no? No le escucho. Sí, ahora nos retiramos, profesor, disculpe. Ya. Muchas gracias por su tiempo y también lo de los estudiantes. Hasta luego. Perfecto, que estén bien, que Gracias. vaya bien, ¿ah? Chao. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. Bien. Entonces estábamos viendo el recurso de apelación. Habíamos comenzado a ver el recurso de apelación en materia procesal penal. Con la particularidad o con la crítica que hacíamos específicamente el artículo 149 del Código Procesal Penal en relación con la agenda corta y la prisión preventiva. Vamos a continuar con el recurso de apelación para tratar de terminarlo hoy día ya definitivamente en algunas cosas que nos resta por ver. En lo que es la tramitación en materia procesal penal, yo diría que hoy día es muy parecido a lo que ocurre en el proceso civil, en el sentido que efectivamente se requiere un certificado de ingreso del expediente una vez que ingresa al tribunal de segunda instancia, requiere de la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad del recurso. Se va a dictar también esta primera resolución de segunda instancia. Va a operar también eventualmente la adhesión a la apelación, de la misma forma como lo vimos respecto de las causas civiles. Y yo diría que la diferencia la vamos a encontrar específicamente en cómo se va a ver la causa, o sea, en la vista de la causa finalmente, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque la vista de la causa requiere como regla general, requiere como regla esencial que comparezcan él o los recurrentes, porque si no comparecen él o los recurrentes, de inmediato el recurso se tiene por abandonado, se tiene por desistido. En otras palabras, el recurso no se verá, se extinguirá y la causa, por cierto, quedará firme de no proceder otros recursos. Entonces, en materia procesal penal es de la esencia que comparezca el recurrente a la audiencia de la vista de la causa a alegar el recurso. Si no comparece el recurrente, la verdad que los efectos ya los acabo de mencionar. En la misma vista, la otra diferencia que encontramos es que no va a haber relación, no va a existir el trámite de la relación previa al alegato, como lo habíamos visto en materia procesal civil. Y esto se debe a que finalmente, por las reglas de la inmediación, por cierto, se entiende que en materia procesal penal no deberían de haber intermediarios entre las partes y el tribunal. Entonces, son las mismas partes las que deberían de inmediato
expresarle al tribunal cuál es su versión de lo ocurrido, en este caso de los fundamentos de hecho y de derecho. Esto opera de esta forma como lo estoy señalando yo, y el fundamento sería el que le acabo de señalar. La otra diferencia la encontramos en la audiencia misma, o sea, en los alegatos, en el sentido, si bien es cierto, las partes pueden señalar el tiempo que van a considerar en su alegato, en este caso, al anunciarse, van a considerar el tiempo que estimarán prudente, de la misma manera como lo veíamos en materia procesal civil. Esta vez, de manera expresa, se le permite a los señores ministros el poder solicitar a los intervinientes, al recurrente y al recurrido, aclarar ciertos puntos de sus respectivos alegatos. Esto así de manera expresa no se señala dentro de la tramitación del recurso en el proceso civil, pero les digo que en la práctica sí muchas veces opera y así también se entiende y se interpreta. Entonces, es una práctica ya generalizada que los señores ministros pregunten a los intervinientes cosas relacionadas con las argumentaciones, con los alegatos mismos, algunas dudas que puedan tener al respecto. Y la otra diferencia en relación con lo mismo es que se le da en materia procesal penal un traslado a las partes para eventualmente replicar respecto de materias que hayan sido alegadas por cada una de ellas, en caso de no estar de acuerdo, por cierto, o de tener la necesidad de corregir lo que en definitiva ha dicho la contraria. Yo diría que básicamente entonces se reduce a eso. Esto que yo acabo de señalarle en cuanto a la tramitación del recurso opera también respecto de los otros recursos, como lo sería el recurso de nulidad en materia procesal penal. Porque toda esta tramitación que yo le acabo de señalar no está precisamente dada para el recurso de apelación, sino está dada en términos generales dentro del Código Procesal Penal. Específicamente lo encontramos en el artículo 358 del Código Procesal Penal, o sea, reglas generales respecto a la tramitación de todos los recursos que deban de tener esta vista de la causa, ¿no? De igual forma, aclaro, a propósito de el anuncio, y que lo señala el artículo 357 del Código Procesal Penal, que en lo que se refiere a la suspensión del recurso, tal vez ya habíamos dicho algo, en lo que se refiere a la suspensión de la vista de la causa, para ser más exacto, hay reglas especiales. No voy a entrar en el detalle exhaustivo de cuáles son esas reglas especiales. Solamente me voy a quedar con la regla general, que es que en materia procesal penal solamente podrá ser suspendida la causa por una vez a petición del recurrente, no del recurrido, a petición del recurrente, ¿ya? Y también cuando todas las partes estén de acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿tenemos reglas especiales? Sí, tenemos reglas especiales. Esas reglas especiales que están en el 357, yo las tengo que contrastar, las tengo que relacionar con las reglas que están
que se aplican en materia de suspensión de la vista de la causa para alegatos en materia o para apelaciones en materia procesal civil. Y para ello tengo que ir al artículo 165 del Código de Procedimiento Civil. Y ahí voy a encontrar las causales que se aplican en materia procesal civil. Los voy a invitar a que se lean estas causales. Son de aplicación algunas más que otras, pero ya estamos hablando de geografía de código, estamos hablando de causales puntuales específicas, que ciertamente lo que me interesa es que en ambas tramitaciones sí se permite la suspensión, pero es mucho más restringida en materia procesal penal. La justificación es ni más ni menos que la necesidad que las causas penales, las causas procesales penales, deban de tramitarse y deban de terminar de manera mucho más rápida. No olvidemos que el plazo sigue siendo o es un elemento de debido proceso que debemos de respetar, ¿ya? Ese plazo, lamentablemente, en materia procesal civil no está reconocido en cuanto tal, a diferencia que sí lo está en materia procesal penal, ¿ya? Eso es lo que podríamos decir respecto de la tramitación en materia procesal penal, entendiendo que también se aplica la adhesión a la apelación según ya señalé, y en lo demás, bueno, en lo que ya habíamos visto y señalado. Una cuestión también importante, y es la que voy a hacer mención también para diferenciar ambas tramitaciones, tiene que ver con la prueba en segunda instancia. Algo ya había dicho, pero me voy a detener también en esta materia porque es una materia que se les puede preguntar en un momento dado. Es una materia que yo diría en dogmática, sí se puede preguntar, es una materia no tan recurrente en la práctica, pero sí podría ser recurrente desde un punto de vista dogmático. Para una apelación en materia procesal penal, la prueba, la verdad que no está considerada. Ustedes me preguntan, pero debiera estarlo. Sinceramente, no lo está. Solamente fue considerada para un recurso de nulidad, cuestión que por lo demás es extraño, ¿no? Es raro. Vamos a ver cuando veamos el recurso de nulidad que también es una cuestión muy excepcional que tiene que ver con el recurso mismo, que no tiene que ver con la causa, sino que tiene que ver con el recurso mismo, con la prueba del recurso mismo, ¿ya? Pero en materia procesal penal, la prueba no es considerada, no es en este caso motivo de aplicabilidad. A diferencia que en materia procesal civil, donde sí lo es, encontramos algunas reglas que las habíamos señalado en su momento, yo las voy a reiterar ahora, tal vez de manera más ordenada, y en donde vamos a encontrar algunas reglas que sí van a ser importantes de considerar. La primera regla que se estudia en relación con la prueba es la aplicabilidad en segunda instancia de las excepciones anómalas. Las excepciones anómalas, no olviden ustedes, que son aquellas excepciones que pueden hacerse valer en cualquier estado del proceso, en atención a la importancia que revisten aquellas, principalmente para derribar la pretensión de la contraria, ¿ya? Estas excepciones anómalas a las que yo hago mención son la prescripción, la cosa juzgada, la transacción y el pago efectivo de la deuda cuando se justifique con antecedentes por escrito. Reitero, la
prescripción, la cosa juzgada, la transacción y el pago efectivo de la deuda cuando constan antecedentes escritos. Si se fijan, estas cuatro excepciones que más bien tienen la naturaleza y la característica de excepciones perentorias, atacan al fondo del problema, se consideran de tal magnitud, de tal interés, que pueden hacerse valer inclusive en segunda instancia. Y ustedes me preguntarán qué tiene que ver esto con la prueba. Mucho tiene que ver, porque va a generar un incidente, y el incidente eventualmente podría someterse a prueba, podría recibirse a prueba. Y ahí por vía indirecta vamos a encontrar entonces a propósito del recurso de apelación, vamos a encontrar una manifestación de prueba, ¿entienden? Que se va a generar a consecuencia de la tramitación del recurso de apelación, en donde, por cierto, el apelado va a incidentar probablemente y va a oponer esta excepción. En la medida, por cierto, que el apelado también sea el demandado, ¿no? En la medida que coincida con el demandado. La otra posibilidad, y que lo habíamos visto también, es la prueba documental. La prueba documental se podrá hacer valer en segunda instancia siempre hasta antes de la vista de la causa. ¿Ya? Hay que acompañar los documentos en forma legal, dependiendo si son instrumentos públicos o privados. Luego tenemos la prueba confesional. También la prueba confesional se puede hacer valer en segunda instancia solo una vez. Veíamos que en primera instancia se puede hacer valer hasta 2 veces. En segunda instancia solo una vez y también hasta antes de la vista de la causa. Yo les decía a ustedes que idealmente es hasta antes que se dicte la resolución autos en relación, porque una vez puesta la causa en tabla, va a ser difícil que la saquen de tabla para el hecho de que se tramite esta petición de prueba confesional. Entonces yo sugiero que siempre presenten esta petición antes que se dicte la resolución autos en relación, que se pida esta prueba confesional. O sea, me refiero en concreto en ese periodo de 5 días que deja transcurrir el tribunal, ya sea para que opere la adhesión a la apelación, ya no para hacerse parte, sí, pero para que opere la adhesión a la apelación, para que de una u otra manera también, en este caso, pueda operar también el examen de admisibilidad del recurso. Ahí ustedes van a tener el plazo suficiente como para poder hacer valer este derecho. Por ejemplo, también el plazo para presentar eventualmente una orden de no innovar, como veíamos en este caso el día de ayer. También, y acá viene algo nuevo que no habíamos visto, es posible que nos encontremos con medios de prueba, como va a ser prueba documental o prueba testimonial, que quedó pendiente en primera instancia por vía de exhorto. Me explico, llegó el exhorto, llegó la comunicación, llegó la respuesta del tribunal exhortado, pero llegó después que el tribunal dictó sentencia definitiva de primera instancia. Entonces, ese exhorto quedó pendiente. Y entonces, por vía de toda lógica, deberá el tribunal de segunda instancia, a petición del interesado, incorporar este exhorto en segunda instancia para que en este caso pueda debatirse, pueda conocerse este medio de prueba que no fue considerado por el tribunal de primera instancia, ¿no? Entonces acá vemos también que podríamos tener, por ejemplo, una prueba testimonial indirecta que se celebró en primera instancia, pero que no fue posible que el tribunal de primera instancia la conociera, porque falló antes, simplemente, probablemente porque se demoró mucho en
en tramitarse este exhorto, en responder el tribunal exhortado. Y también, y acá voy a detenerme un poco más, en cuanto a la prueba testimonial de segunda instancia, ¿ya? Es algo excepcionalísimo, pero lo voy a señalar porque de una u otra manera, vuelvo a insistir, tiene que ver con la dogmática, que les pueden preguntar el día de mañana, bueno, hábleme de la prueba en segunda instancia, de la prueba testimonial. Sabemos que no tiene una aplicación práctica, pero al lo menos veamos la parte dogmática. Bueno, la parte dogmática no tiene otra explicación que entender que la prueba en nuestro sistema procesal civil, la prueba de segunda instancia, sigue siendo excepcionalísima, ¿ya? Y no tiene por objeto la prueba revivir el debate, ¿ya? La prueba en segunda instancia tiene por objeto más bien corregir o complementar algunas situaciones que se dieron en primera instancia y que es necesario aclarar o que es necesario, en este caso, que es necesario complementar, ¿ya? Pues bien, ocurre que la prueba testimonial es la única que realmente de una u otra manera revive el debate, lo revive, ¿ya? De una otra forma, crea un nuevo término probatorio, especial para estos casos puntuales. ¿Y por qué? Porque se justifica en casos que son muy particulares por lo demás, ¿ya? Y para eso tienen que cumplirse 3 requisitos. El primer requisito es que se pretenda, en este caso, probar respecto de hechos que no fueron controvertidos en primera instancia. O sea, en otras palabras, estamos hablando de hechos nuevos, ¿ya? En segundo lugar, y aquí la verdad que ya cada vez angostamos más los requisitos, colocamos el asunto un poco más difícil, ¿no? De que se cumplen los requisitos, y es que la prueba testimonial no haya sido posible de utilizar en primera instancia. O sea, dicho de otra manera, no fue posible usar la prueba testimonial en primera instancia. Cuestión que ya cierra bastante el camino, ¿no? Para una prueba testimonial de segunda instancia. Y el tercer requisito, que ya igual se pone un poco más estricto el legislador, es que sea considerado para el tribunal de segunda instancia como estrictamente necesario para la solución del debate, del conflicto. Entonces, vuelvo a reiterar, estamos hablando, si bien es cierto, de una reapertura del debate, pero que requiere de requisitos demasiado estrictos que efectivamente en la práctica no se va a dar. Dogmáticamente, ¿por qué no va a interesar? Porque es la única prueba que realmente me permite generar un debate nuevo, me permite un término probatorio. De hecho, se va a generar un término probatorio que no va a extenderse más allá de 8 días, y la resolución que recibe la causa prueba en segunda instancia se va a notificar por el estado diario, por regla general. ¿Podrían notificarse de manera más perfecta? Sí, en la medida que el tribunal así lo considere pertinente, ¿ya? ¿Qué otra cosa más les podría indicar en relación con la tramitación del recurso de apelación? Volví a materia civil porque hay una cosa que también creo que es necesario que ustedes lo sepan. Los informes en derecho. A petición de parte, existe la posibilidad de que el tribunal acceda a
que un abogado especialista en una materia que sea de difícil interpretación, que sea de difícil comprensión, puede emitir un informe en derecho en relación con los temas que se están discutiendo, que se están debatiendo. Para ello se va a dar un plazo que puede ser hasta de 60 días, y, por cierto, vuelvo a insistir, es a petición de parte, no opera de oficio el informe en derecho, ¿ya? Y termino con la prueba, que también ya lo había dicho en la clase anterior, y también se considera como dentro de la prueba, más allá de los bemoles o los reproches que le podemos hacer a las medidas para mejor resolver. Las medidas para mejor resolver del artículo 159 del Código de Procedimiento Civil son plenamente aplicables en segunda instancia, y eventualmente entonces el tribunal podría, de oficio, en este caso, solicitar documentación, podría solicitar inclusive prueba confesional, podría, no es muy común prueba testimonial, la verdad que no es muy común, en la medida que se cumplen los requisitos que acabamos de señalar, lo podría hacer. Prueba pericial lo puede solicitar también, y en este caso va a ser el tribunal quien se transforme, y por qué es un tanto cuestionable, porque el tribunal se transforma de una otra manera en parte, ¿no? Porque con esta medida para mejor resolver va a ayudar a una de las dos partes de una otra forma, va a complementar la prueba de una de las dos partes. Entonces, en ese caso, el tribunal tiende a perder la imparcialidad debida con estas medidas para mejor resolver, ¿eh? Pero existen y están y forman parte, por cierto, de la prueba. Finalmente, en cuanto a la manera en que termina el recurso, tanto en materia civil como en materia penal, la regla general es que la tramitación del recurso va a terminar, una vez que ha sido declarado admisible, por cierto, con la dictación de la sentencia definitiva. ¿Ya? Con la dictación de la sentencia definitiva. Esa sentencia definitiva, tanto en materia civil como en materia procesal penal, podrá ser confirmatoria, va a confirmar el fallo de primera instancia, o revocatoria, va a revocar, en este caso, en el sentido de cambiar el fallo, acogiendo, por cierto, el recurso de apelación. Y en materia procesal civil aparece también con mayor énfasis, con mayor, yo diría, repetición en cuanto a los casos, aparece una tercera opción que comúnmente en la práctica se conoce como confirmación con declaración. O sea, se confirma el fallo de primera instancia, pero se le agregan algunas situaciones que de una u otra manera permiten a una de las partes ganar algo que no tenía antes. O sea, se confirma el sentido, en el sentido que se acoge la demanda, por ejemplo, de indemnización de perjuicio, con declaración que se aumenta la suma demandada a la cantidad de tanto, ¿ya? Dado y solicitó aquello de que se rebajara, lo principal solicita que no se dé lugar a la demanda, pero en subsidio que se rebaje el monto, también el demandado podría obtener una confirmación con declaración, en el sentido que se confirma el fallo, pero se rebaja
el monto indemnizatorio a la suma de tanto. Y ahí estamos en presencia de una resolución que si bien es cierto, es confirmatoria, de una u otra manera me está variando, no el sentido del fallo, sino que me está variando las cuantías de las cantidades que van a ser objeto de indemnización. En relación a esto mismo, voy a hacer una diferencia, porque es importante que ustedes lo sepan, con las costas. Si ustedes, por X circunstancias, fueron condenados en costas, por esa sola situación, y ustedes quieren revertir el sentido del fallo, o sea, no ser condenado en costas, por esa sola situación siempre tienen que solicitar que se revoque el fallo. No que se confirme con declaración en el sentido que deje sin efecto las costas. ¿Por qué? Porque las costas es otra parte de la decisión del tribunal, ¿ya? No olviden ustedes que las costas, y creo que hay una gran parte de la doctrina que así lo interpreta y lo piensa, las costas es una tramitación de un incidente especial. Entonces podríamos perfectamente pensar que el fallo contiene una parte que es de naturaleza de sentencia interlocutoria de primer grado, en el sentido que pone fin, en este caso, o resuelve un asunto estableciendo derechos permanentes, resuelve un incidente estableciendo derechos permanentes en favor de las partes, como lo sería en este caso las costas. Entonces, dicho eso, la verdad que cuando yo intente dejar sin efecto la condena en costas, derechamente yo tengo que solicitar la revocación de las costas, ¿ya? La revocación de las costas. También en relación a los incidentes que se generaron dentro del juicio y que se fallaron en la sentencia definitiva, como lo sería, por ejemplo, la objeción documental, que generalmente los tribunales lo dejan para definitiva, también yo me tengo que hacer cargo en particular en mi apelación de esa objeción documental. Si estoy en desacuerdo, tengo que señalarlo expresamente que esa objeción documental, si se rechazó, tengo que pedir que se acoja, por ejemplo, porque va a incidir de una otra manera si el tribunal lo está considerando como medio de prueba. En su fallo, por ejemplo, en el fallo. Entonces yo me tengo que hacer cargo de esa objeción documental. Y eso entonces, ¿por qué digo de una otra manera, y me estoy refiriendo solamente al proceso civil, requiere una suerte de orden, en este caso, al momento de elaborar mi recurso de apelación, ¿ya? Siempre al momento de elaborar el recurso de apelación tengo que tener la sentencia definitiva en la parte izquierda o derecha, el lugar que ustedes prefieran, y en la otra parte yo tengo que empezar a elaborar el recurso, con la sentencia definitiva siempre al lado, ¿no? Cosa que yo vaya ordenadamente desarrollando mi recurso con la sentencia definitiva respectiva, viéndola, ¿no? Analizándola, para yo, a partir de eso, generar los puntos que van a ser objeto de debate. Le decía que la manera principal de poner término al recurso era a través de la sentencia definitiva, de la tramitación. Pero en materia procesal civil existen otras vías que son vías indirectas de poner término al recurso. Unas directas y otras indirectas. Las directas en materia procesal civil, que se da solamente en materia procesal civil,
es, por ejemplo, el desistimiento del recurso de apelación. El desistimiento del recurso de apelación es una vía directa y hasta ahí nomás llega el recurso, no hay más tramitación. ¿Ya? Y ahí opera la voluntad de la parte, por cierto, del apelante, que decide no seguir adelante con el recurso. Y luego vamos a encontrar otras vías que son indirectas. O sea, me refiero a los equivalentes jurisdiccionales que también podrían operar en segunda instancia. Por ejemplo, una transacción, opera una transacción no por vía de excepción, sino que ahora ambas partes presentan una transacción y finalmente va a ser liberado el juicio, hasta ahí nomás va a llegar el juicio. Un avenimiento, una conciliación. Perfectamente el tribunal puede llamar a las partes a una audiencia de conciliación en segunda instancia. ¿Me captan? Y por la vía indirecta va a terminar entonces la tramitación del recurso de apelación. ¿Ya? Esto en materia procesal penal no opera, por así decirlo, que se generen estas vías indirectas. Tal vez podría generarse por ahí alguna vía directa que tenga que ver, por ejemplo, si la parte no comparece, que se tenga por abandonado el recurso, ¿ya? Y eso va a ser a consecuencia de una sanción procesal, el abandono del recurso de apelación por no haber comparecido a la audiencia respectiva. Me atrevería a decir que esa es una de por las cuales se podría poner término al recurso, y es una vía también directa, ¿no? Vías indirectas, la verdad que no vamos a encontrar porque estamos en presencia de cuestiones de orden público, y ya estamos hablando prácticamente de sentencias condenatorias, estamos hablando en este caso de para el procedimiento abreviado, y estamos hablando de otras materias, salvo que lo apelado, y ojo con lo que voy a decir, que es muy puntual y muy específico, salvo que lo apelado diga relación con una salida alternativa, con un acuerdo reparatorio o con una suspensión condicional del procedimiento, y que las partes que están en disposición y facultadas para poder llegar al acuerdo o para poder destrabar el debate, lo pueden hacer, eventualmente podría haber ahí una salida, una solución de término indirecto, como yo lo indico. Pero es un caso muy excepcional que yo diría, me atrevería a señalarlo así, de última opción, ¿no es verdad? Entendiendo que acá la regla general va a ser siempre que el recurso, la tramitación del recurso, termine a través de la dictación de la sentencia definitiva. ¿Habrá alguna pregunta al respecto? Profesor, una consulta que no le escuché bien. ¿Cuál era esta salida indirecta que era excepcionalmente? Los acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del procedimiento. Cuando lo apelado tenga que ver con acuerdos reparatorios o suspensión condicional del procedimiento. Ya, profesor, muchas gracias. Perfecto. Bien. Creo haber visto lo principal que teníamos que estudiar respecto del recurso de apelación. Vamos a estudiar ahora otro recurso que está relacionado con la admisibilidad del recurso y con la manera como es concebido el recurso de apelación, que es el recurso de hecho. El recurso de hecho, según lo define en este caso, voy a aludir al profesor Maturana Miquel, es aquel acto jurídico procesal de parte
que se realiza directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico a fin de solicitarle que enmiende con arreglo a derecho la resolución errónea pronunciada por el inferior acerca del otorgamiento o denegación de una apelación interpuesta ante él. Entonces, lo que se pretende es corregir esta resolución errónea que se relaciona con el otorgamiento o denegación de la apelación interpuesta ante él. Y yo agregaría, porque así lo es también, después de ante él, y también el otro motivo, la otra causa, se relaciona con los efectos en que fue concedido el recurso. Debía ser concedido en ambos efectos y resulta que fue concedido en el solo efecto devolutivo. O debía de concederse en el solo efecto devolutivo y resulta que fue concedido en ambos efectos. ¿Ya? ¿El recurso de hecho tiene relación con el control de admisibilidad? Sí, tiene relación con el control de admisibilidad. Salvo en el segundo motivo que acabo de señalar, o sea, respecto de los efectos en que fue concedida la apelación, porque ahí nunca el tribunal de alzada va a poder corregir de oficio. Y ahí sí yo digo que se requiere sí o sí siempre el recurso de hecho, en relación a cómo fue concedido en los efectos del recurso. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta en relación con lo que acabo de señalar. ¿Quedan claros los dos motivos del recurso de hecho? Queda claro que el primer motivo se relaciona mucho con el control de admisibilidad que hacen los tribunales de segunda instancia, tanto el de primera instancia y más todavía el tribunal de segunda instancia. Y queda claro que el segundo motivo, el que tiene que ver con la manera en que fue concedido el recurso, los efectos que fue concedido, ahí sí o sí voy a tener la necesidad imperiosa de presentar un recurso de hecho para intentar enmendar el error en que habría incurrido el tribunal. ¿Qué características le vamos a otorgar a este recurso? Es un recurso extraordinario, a diferencia de los otros dos que habíamos visto que eran ordinarios. Este es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque derechamente se relaciona con un recurso en particular que es el recurso de apelación. No se relaciona con la dictación de resoluciones judiciales siquiera, sino que se relaciona en particular con la concesión o no, o con los efectos en que fue concedido el recurso de apelación. Y en ese contexto entonces vemos que es un recurso extraordinario. Se interpone directamente ante el tribunal que dictó la resolución recurrida. ¿Ya? Eso me indica que no participan dos tribunales, sino que participa tan solo uno. Y es un recurso que emana de las facultades jurisdiccionales. ¿Ya? Si emana de las facultades jurisdiccionales, ¿cómo le tocará conocer al tribunal de alzada de este recurso? ¿En sala o en pleno?
Esto me lo deberían de responder rápido porque yo se los señalé ayer ya, y son reglas que por favor no deben de olvidar, ¿ya? Si emana de las facultades jurisdiccionales, ¿conoce el tribunal de alzada en sala o en pleno? Profesor, en ese caso yo había entendido que eran las facultades económicas para conocer en pleno. Correcto. Económicas y disciplinarias. Sí, ¿Y si es jurisdiccional? sería en sala. En sala, exactamente. Esa es la regla, ¿ah? Por favor, no lo olviden. Excepcionalmente va a haber plenos por causas jurisdiccionales, como veíamos el desafuero constitucional en materia procesal penal, ¿ya? Pero es muy excepcional aquello. Bien. Estas reglas que les señalé opera tanto para materia procesal civil como para materia procesal penal. El recurso de hecho se aplica en ambas sedes, con algunas diferencias mínimas que vamos a ver, pero el recurso de hecho se aplica en ambas sedes. En las causales del recurso, y con esto yo creo que vamos a terminar la clase, en las causales del recurso vamos a encontrarnos entonces con la diferenciación entre el verdadero recurso de hecho y el falso recurso de hecho. Entonces, el verdadero recurso de hecho se refiere con la primera causal. Esto es, cuando debiendo de haber sido concedida una apelación, esta se deniega. Debiendo haber sido concedida una apelación, esta se deniega. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será el primer elemento, tanto en materia procesal civil como en materia procesal penal, que deberá de evaluar el tribunal para conceder una apelación? Antes de entrar siquiera a las formas del recurso. Ese sería el plazo. Yo diría que antes que el plazo, inclusive. ¿La cuantía? No, ¿La competencia? no. No lo olviden, chicos. Siempre el tribunal tiene que entrar a calificar si hubo o no agravio. Si hubo o no agravio, ¿ya? Eso es lo que el tribunal tiene que ver antes que todo, si hubo o no agravio. Claro, en materia penal va a estar mucho más restringido porque a su vez tendrá que evaluar si el recurso está permitido o no por ley. Porque podrá haber agravio, pero si no está permitido por ley, hasta ahí nomás llegan las buenas intenciones, ¿no? Pero tiene que evaluar si hay o no agravio, porque si no hay agravio, la verdad que probablemente el tribunal podría perfectamente declararlo inadmisible, ¿ya? Y luego, bueno, tendrá que entrar a calificar los otros elementos que ustedes han visto, ¿no? Elementos de forma, más que todo, y en ese contexto, entonces, en materia civil tendremos que ver también la naturaleza de la resolución recurrida, ¿no? Es muy importante. Y por eso, si yo presenté recurso de apelación en contra de una sentencia interlocutoria de primer grado o una sentencia interlocutoria de segundo grado y no me concedieron la apelación, entonces procede el verdadero recurso de hecho. Con mayor razón en contra de una sentencia definitiva dictada en un procedimiento ordinario de mayor o menor cuantía.
Por eso aludía a la cuantía bárbara, porque estamos claros que la sentencia definitiva dictada en única instancia es inapelable, ¿no? ¿A eso te referías tú? Sí, profesor. Ok. Ya, entonces la primera causal la tenemos clara ya y que tiene que ver con el verdadero recurso de hecho. La segunda causal es a la inversa, o sea, cuando se concede un recurso de apelación no debiendo de haber sido concedido. La tercera causal es cuando se concede en ambos efectos debiendo de haber sido concedido en el solo efecto devolutivo. Y la cuarta causal es cuando se concede en el solo efecto devolutivo debiendo haber sido concedido en ambos efectos. Esas son las 4 causales que ustedes tienen que saber a propósito del recurso de hecho. Lo tengo que dejar por ahora hasta acá porque tengo que tomar a continuación examen de grado. Con Bárbara me voy a poner de acuerdo para la próxima semana poder hacer las clases recuperativas, ¿ya? Esas 2 clases recuperativas eventuales que faltan para no andar así como a última hora pasando la materia. Así que por ahora lo dejamos hasta acá. Agradezco la gentileza que tuvieron con los alumnos de psicología y que me hayan acompañado una vez más. Profesor, ¿Sí? lo que pasa es que hay compañeros que no han alcanzado a buscar sus pruebas de penal, entonces le dije que hasta las 7 tenían. Sí, ¿Está bien, cierto? Sí. sí, sí. ¿Y mañana también va a estar abierta la universidad? Sí, ¿por qué? Ah, ya, para mandarlos por turnos, porque como sabes, Perfecto. somos hartos, entonces Sí, sí. hay gente que no pudo. Lo bueno que ya están informados en la portería. Sí, De todas maneras, cualquier problema que haya, que me llamen nomás enseguida. Pues tú le das mi celular, ya, profesor. por favor, ¿ya? Ya, pues estamos en contacto, Bárbara, entonces, que estén bien, Gracias. que tengan un buen fin de semana. Una Muchas buena gracias. semana Luego. y un buen fin de Gracias, semana. profesor. Chao. Hasta luego. Chao, hasta luego.